Muy bien, buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos sumamente contentos y agradecidos primeramente con Dios por habernos dado un día más y un día menos. Un día más para alabarle, pero un día menos, ¿por qué? Porque nos acercamos a la eternidad. Nos acercamos a nuestro día final y eso va a ser un día glorioso. ¿Por qué? Porque la clase del día de hoy nos enseña y nos dice que no hay nada fuera de Dios. Dios tiene el control aún de la misma muerte. Si nosotros lo entendemos así, vamos a vivir en unicidad con Dios. Porque si no lo entendemos así y vemos la muerte como algo que en realidad no queremos que nos pase o no queremos separarnos de este cuerpo físico, entonces estamos viviendo en una vida dual. Y es la clase del día de hoy. ¿Cómo es que el rey David vivía en una vida en unicidad con Dios? Y sabía de antemano que todo lo que le pasara, ya sea bueno o ya sea malo, él decía, Dios lo llena todo. Y Dios está aún en lo malo que me pueda pasar a mí. Y si lo entendemos así, tendremos un corazón conforme a Dios, porque la escritura dice que David tenía un corazón conforme, conforme a Dios. Ya en clases pasadas hemos estado estudiando el libro de Génesis, pero el día de hoy vamos a darle un giro diferente. Vamos a sacar una clase, pero en la clase vamos a sacar una exhortación y nos vamos a animar unos a otros. ¿Para qué nos reunimos? Para animarnos al amor y a las buenas obras. Porque la Biblia, la Torah nos enseña que sus mandamientos de Dios uh, no son para cumplirlos con Él, son para cumplirlos entre nosotros, porque Él es perfecto. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Dios. Ok, muy bien, vamos a ver un poquito de la biografía del rey David. ¿Quién fue el rey David? ¿Quién no conoce al rey David? Todo el mundo yo creo conoce al rey David. ¿Quién fue el rey David? ¿Y cómo es que él, mientras estuvo en este mundo, qué hizo? ¿Qué no hizo? Vemos que él falló, pero aún así, dice Dios, él tiene el corazón conforme a mi corazón, como si Dios tuviera corazón. Ya eso ya lo vimos, que es una metáfora de que porque Dios no es humano, pero Dios sí tiene el sentimiento. Entonces, en otras palabras, el rey David tiene los mismos sentimientos que Dios. ¿Cómo es que, cómo es que puede ser así? Y esta pregunta, ¿quién de ustedes conoce a un presidente que haya sido un artista, que sea un artista? Un presidente que sea un artista, sí. ¿Ok? ¿Alguien conoce a un presidente que sea un artista? ¿Alguien conoce a un presidente que se vaya a la guerra? ¿Alguien conoce a un presidente que sea un guerrero y que diga, yo voy a ir a la guerra y no me voy a ir atrás, como el ajedrez, porque el rey y la reina, ¿dónde están? Están atrás y mandan a los peones al frente? No, este rey, este presidente, iba a la guerra, literalmente iba enfrente de batalla. Un buen rey, un buen rey, este era el rey David. Parte de los salmos fueron escritos por el rey David. Es poesía, es alabanza a Dios. Él lo hizo y hizo muchas cosas. Es por eso que dice Dios, Él es conforme a mi corazón. Dios es un guerrero, Dios pelea las batallas por nosotros. Dios es un artista, vean la creación, y volteen a ver el sol, la luna, cómo es todo tan perfecto. Dios es un artista, Dios es un guerrero, Dios es un buen rey. ¿Ok? O alguien que toque música, un presidente que toque música. David tocaba el arpa y la tocaba muy bien. ¿Ok? Escribía poesías. Todo el mundo lo quería. Un presidente que todo el mundo lo quiera. No hay, ¿verdad?
Entonces el rey David vemos que fue único, pero ¿qué hizo el rey David que yo no pueda hacer? Para yo también tener el corazón de Dios, vivir conforme a Dios. Recordar que el rey David tenía el mismo sentimiento que Dios, el mismo corazón de Dios. Ok, repito, por qué el rey David fue lo que fue y cuál fue el secreto de su reinado? Que fue un reinado eficaz. ¿Ok? Y repito, y que hasta el día de hoy se sigue teniendo en alta estima su nombre. Y que todo un país, escúchenlo bien, todo un país y todas las generaciones del mundo, no tan solo de Israel, lo recuerdan por esa sencillez que lo caracterizaba. ¿Ok? Ese es el rey David. Todavía hay más cosas que hablar del rey David. Ok, háblame de Dios, no me hables del rey David, espérense. Estamos hablando de un siervo de Dios y a través de ese siervo ver qué fue lo que él hizo para que Dios se agradara de él. ¿Ok? Algo que hizo que el rey David fuera una de las personas más especiales de la humanidad y eso es lo que vamos a ver. ¿Y qué nos puede ayudar a nosotros? Y a ver qué es lo que él hizo para que fuera tan especial con Dios, para Dios. Okay. Hay un concepto, escúchenlo bien, hay un concepto que persigue al rey David en la Biblia. Hay un concepto que persigue al rey David en la Biblia. Okay. Y este concepto es el término corazón. Y lo voy a escribir aquí. El término corazón. Esta es la L, como ya lo estamos viendo. Esta es la Bet. Ahí dice corazón. En español es Lev, corazón. ¿Ok? Repito, en la Biblia, esta palabra, este concepto persigue al rey David, que él tenía un corazón conforme a Dios. Estas dos palabras, estas dos letras, ahorita vamos a ver que tienen gran significado, porque recuerden que ya simplemente el nombre David, el nombre lo vamos a ver más adelante, pero el nombre David significa el amado. Ya el mismo nombre le está dando una connotación buena al rey David. David significa el amado. ¿El amado por quién? Ya lo vimos. ¿El amado por quién? El amado por Dios y el amado por todo su pueblo. Pero ¿qué es lo que él hizo para ser amado por Dios y para ser amado por todo el pueblo? El nombre David significa el amado, pero estas dos letras, que es Lev, que significa corazón, ahorita vamos a ver por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero ya vimos que Dios no tiene qué, que Dios no tiene corazón, pero Dios tiene sentimiento. Dios tiene el sentimiento. Ahora, hay una palabra que se deriva de esta palabra, y ahorita la vamos a estar estudiando. Esta palabra es lamed. Sí, lamed. Lamed, que significa conocimiento. Esta letra es la lamed. La pura letra significa conocimiento. ¿Ok? Significa conocimiento. Ahora sí, Dios no tiene corazón, pero sí tiene conocimiento, porque Dios lo llena todo. Entonces, ¿qué es lo que tenía el rey David entonces de Dios? Tenía
el conocimiento de Dios. ¿Y qué es tener el conocimiento de alguien o el conocimiento de Dios? Si yo quiero adquirir el conocimiento de alguien, ¿qué es lo que tengo yo que hacer con esa persona? Tengo que tratarla. Tengo que vivir con esa persona para saber el conocimiento que él tiene, como un maestro. En los judíos, cuando enseñan a los demás, ellos no les enseñan y les dicen 2, 3 horas y les enseñan, sino que se los llevan ¿a dónde? Se los llevan a su casa, a vivir con ellos en la intimidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que el rey David estaba tan apegado a Dios, estaba tan íntimamente con Dios, que, que tenía el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora sí entiendo por qué el rey David tenía el corazón de Dios. ¿Tenía el qué? El entendimiento de Dios. Algo sumamente importante. Ok, sigamos con nuestra clase. Repito, hay algo muy especial en el rey David que es el corazón. Y veremos qué es lo que hizo tan excelente al rey David. Ahora, hay muchas cosas que aprender, como lo veremos, pero una de las cosas más importantes que podamos aprender es que qué vamos a hacer para tener un corazón como el rey David. Y la palabra lev, esta palabra lev, que significa corazón, repito, es la palabra que persigue al rey David en toda la escritura. Entonces, ya entendemos cuando dice que el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ya lo puedo borrar. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver ahí en Salmos. Perdón, en Samuel. Abran su Biblia ahí en Samuel. Primera de Samuel capítulo 13. Primera de Samuel capítulo 13. Versículo 14. 13, 14. ¿Qué dice la escritura? Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Ahí, ¿a quién le está diciendo? En este tiempo, el rey de Israel era el rey Saúl. Pero el rey Saúl, ¿qué había hecho el rey Saúl? Fíjense. El rey Saúl le había dicho el profeta Samuel, quita todos los adivinos de Israel. ¿Saben qué son los adivinos? Son aquellos que ejercen la magia. Quita todos, porque esto no es bueno y agradable delante de Dios. Y si Dios sabe de que tú eres el rey y que no has quitado a todos los adivinos de Israel, Dios mandará el castigo no tan solo sobre ti, sino sobre todo Israel. ¿Y qué hizo Saúl? Quiten a todos los adivinos, quiten a todos los hechiceros de Israel. Pero él mismo después fue a buscar a uno de ellos, porque Dios ya no le revelaba palabra. Dios ya no le daba palabra y fue y le preguntó a un hechicero por qué es que Dios ya no le revelaba palabra. ¿Okay? En estos tiempos el rey Saúl era el rey de Israel. Y Samuel el profeta le dice al rey Saúl, mas ahora tu reino ya no será duradero por lo que has hecho. Dios ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Dios ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? En este tiempo, el pueblo de Israel. En otras palabras, ya no vas a ser rey tú, Saúl, te va Dios a quitar, porque tú no andas conforme a su corazón de Dios. ¿Se dan cuenta?
¿Por qué? Porque Saúl había perdido todo conocimiento de Dios. ¿Por qué? Por lo que había hecho. ¿Ok? Entonces dice, Dios ha buscado un varón conforme a su corazón. Y este va a ser príncipe. Este va a ser rey de Israel. ¿Ok? Dice, el rey David tenía un corazón conforme como el de Dios. Repito, como les dije hace rato, pero Dios no tiene qué. Dios no es humano para tener un corazón. ¿Ok? Entonces, el rey David tenía un corazón como el de Dios, pero Dios no tiene corazón, ya que él no es humano, pero si Dios, escuchen la expresión, pero si Dios pudiera tener un corazón, podríamos imaginarnos la mayor expresión de un corazón puro. Porque Dios, ¿qué es lo que da? Dios es puro y Dios es santo. Si Dios tuviera un corazón, entonces la máxima expresión de un corazón de Dios es un corazón puro y santo. ¿Ok? Entonces, ese sería ese es el corazón del rey David. Un corazón puro, un corazón santo delante de Dios. ¿Ok? Y el problema de nosotros como seres humanos es que comenzamos a, a decir, ¿cómo es que el rey David tenía un corazón si el rey David hizo esto, hizo lo otro? No te enfoques en eso. No te enfoques en eso. Solo enfócate en lo que Dios está diciendo. De nada nos sirve enfocarnos que el rey David hizo esto, lo otro. No, yo me enfoco en lo que dice Dios y ahí ya apunto. Porque es lo que Dios me está diciendo. Porque, oye, tengo un conocido, pero es que él es así. No, yo no me enfoco en eso. Basta, ya. Dios no me manda que me enfoque en eso. Dios quiere que yo tenga un corazón como el de él. Y yo voy a hacerle caso a él. Todo lo que me pase, Dios tiene el control. Dios sabe por qué pasa. Yo no lo entiendo, pero sí sé que Dios está en el control. Y si yo pienso de esa forma, yo voy a vivir en unicidad con él. No me importa. Ese es el corazón de David. ¿Se dan cuenta de eso? Mucha gente dice, no es que se necesita, a ver, si alguien te está insultando en la calle, es un ejemplo. Es real, te lo está diciendo, es real, tú tienes que hacer algo, es real. No, ¿por qué? Porque está pasando. Tú no puedes controlar lo que está pasando. ¿Quién tiene el control? El control solamente lo tiene Dios y nadie más. Ese es el corazón de David. ¿Se dan cuenta de eso? Que David sabe, Dios tiene el control. Yo no puedo hacer o deshacer esto. ¿Por qué? Porque Él tiene el control nada más. Entonces, repito, la Biblia nos dice que el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, padre del rey David, porque Dios le había dicho que si iba a la casa de Isaí, allí encontraría al futuro rey de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo el profeta al rey Saúl? Ya no vas a ser más rey, Saúl, por lo que has hecho. Porque tú no vives conforme al corazón de Dios. Tú ya no, porque ¿quién escudriña los corazones? ¿Quién sabía lo que había hecho Saúl? Nadie, nada más Dios. Y con eso basta. Con que sepa Dios, con eso basta. A veces dicen, no, pero es que yo quiero dar benevolencia, pero yo quiero que sepan los demás que soy benevolente. Por favor, Dios es el que sabe. Y Dios es el que nos va a dar un corazón conforme a Él, nadie más. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, el rey David tenía ese corazón de ser benevolente, de ser cuidadoso con lo suyo, de no meterse en pleitos acá y allá y que diretes y que no le hagas caso a fulano, no le hagas caso. Esa sería una vida, ¿qué? Una vida dual. No saber que Dios tiene el control de todo.
y pensar de que como yo soy Carlos Jaramillo, yo tengo el control. No, yo no tengo el control. Dios tiene el control de todo. Y cuando yo entiendo eso, oh Dios, ahora entiendo por qué el rey David era así. Te daba la honra a ti y sabía que tú tenías el control de todo. Entonces, repito, llega el profeta Samuel a la casa del padre del rey David, que se llamaba Isaí, y Isaí se encontraba en su casa y le dice ah, el profeta Samuel, Dios me ha dicho que de entre tus hijos va a salir el próximo rey de Israel. Imagínense al papá, voy a tener un rey aquí, entre mis hijos voy a tener un rey, entre mis 8 hijos voy a tener un rey. Imagínate, mi hijo va a ser un rey, el que va a gobernar a Israel. Pero Isaí se sentía contento y dijo, tráeme a tus hijos. Vamos a leerlo, esa historia me llenó el corazón. Me llenó el corazón. Dice, ahora, abran su Biblia ahí en 1 de Samuel capítulo 10. Bueno, lo voy a sintetizar. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? 8 hijos. Entre ellos estaba el rey David. Pero el rey David, ¿en qué trabajaba el rey David? ¿Qué era el rey David? Era pastor. ¿Se recuerdan ustedes que vimos en clases pasadas que el pastoreo en la Biblia solamente se le da a aquellos que tienen un grado alto de espiritualidad? No cualquiera es pastor. No cualquiera puede desempeñar ese trabajo del pastoreo. Oh, pero el rey David lo ejercía y lo ejercía bien. Le dice el profeta Samuel, trae a tus hijos, porque de entre ellos va a salir el rey de Israel. David andaba por allá con sus ovejas y escudriña el corazón. Dios. Y lleva y Isaí forma a sus 7 hijos. Aquí están mis hijos. Y Dios le habla al profeta Samuel. Adelante. Y al profeta Samuel ve, y este está grandote, este puede ser un buen rey. Este también, porque recuerden que los hermanos de David eran ¿qué? Eran soldados. Ellos iban a la guerra, eran soldados, peleaban contra los filisteos. Tiene ahí los 7 hijos y le dice, oh, este está grandote y tiene ojo azul. Este es un buen prospecto para ser el rey de Israel. Y le habla a Dios. Profeta, ven acá. Y dice el profeta, ¿qué pasó, Dios? Ahí están. ¿Cuál es el indicado? Le dice Dios, ninguno de ellos es. ¿Por qué? Porque pero Dios dijo a Samuel, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior. Dice, pero el Señor mira el corazón. Pero Dios mira el corazón. Dios no mira la apariencia de lo que tú estás viendo, Samuel. Lo que Isaí está viendo la apariencia de sus hijos, pero Dios no mira la apariencia. Dios escudriña el corazón. Isaí tuvo 8 hijos, todos ellos al parecer eran de estatura alta, pero como David era pequeño, de estatura, pero grande en corazón, David se desempeñaba como pastor. Recordemos que el pastoreo solo se lo podía desempeñar
las personas que tuvieran un nombre, un propósito. Y el nombre de David es el amado. El amado, el amado por Dios. El amado por todo su pueblo, que más tarde sería el país de Israel. Ahora, cuando llega Samuel a la casa de Isaí, dice, ¿dónde están tus hijos? Llámalos, porque de aquí saldrá el próximo rey de Israel. Isaí rápido fue por ellos y les dijo lo que el profeta Samuel había dicho y los presentó ante él uno por uno. Pero le dijo Samuel a Isaí, solo trajiste 7 hijos. ¿Dónde está el octavo? Y dijo Isaí, no, pero es David. Es David, él está pastoreando, él no puede ser el rey de Israel, profeta. Ellos son los buenos. Te he ordenado algo. Trae a tu hijo. Trae a David. Y tráemelo acá y muéstramelo. Mandó traer a David y dijo Dios a Samuel, este es el escogido. Este es el escogido, David. Porque ¿se acuerdan de quién fue pastor por 40 años, entrenado por Dios para después pastorear a millones de gentes para sacarlas de Egipto? Es un patrón que se repite. El rey David estaba siendo entrenado para ahora pastorear el país de Israel. Este es el elegido, le dice el profeta a Isaí. Isaí, no, cállate. Este es el escogido de Dios. Porque yo no veo la apariencia física, sino que yo veo el corazón del hombre, dice Dios. Entonces, lo que hizo especial, ¿qué fue lo que hizo especial a David? Fue que Dios escudriña el corazón de David. Dios sabía el corazón de los 7 hermanos y sabía que no eran capaces de llevar a Israel por un buen camino, sino aquel joven que más tarde se convierte en el rey de Israel, vivía y tenía un corazón conforme al corazón de Dios y Dios lo escoge. Dios escudriña el corazón de cada uno de nosotros y Dios nos escoge. Porque el hombre ve la apariencia, pero Dios escudriña el corazón. ¿Sí? Entonces, repito, fue su corazón. Ahora, ¿qué hacía David que pensaba para que fuera tan especial? Y eso es que ¿en qué nos puede ayudar a nosotros? A tener un corazón como el rey David. El corazón es una de las partes más especiales del ser humano. Por ejemplo, el hijo del rey David fue el rey Salomón. ¿Y quién vio el ejemplo de sabiduría? Salomón. Tuvo que ver en David. Ahí en Proverbios capítulo 23, versículo 26, dice el rey Salomón, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Como Dios nos está diciendo a nosotros, hijo mío, ya no claudiques entre dos pensamientos. No pienses que yo estoy lejos de ti. No pienses que lo que pase yo no tengo control de ello. ¿Qué es lo que nos está diciendo, hijo mío? Dame tu corazón. Dame tu corazón y yo te enseñaré mis caminos.
Al rey David le decía eso, hijo mío, dame tu corazón. Y el rey David no se decía, no, no, no quiero, Dios. Sí, Dios, aquí yo estoy. ¿Qué necesitas que yo haga? Ah, ok. ¿Estás dispuesto? Sí. Ahora yo te voy a enseñar mis caminos. Ahora yo te voy a enseñar lo que tengas que hacer. Dios quiere nuestros corazones. Dios quiere que entreguemos nuestros corazones, nuestras mentes. Repito, es como si Dios nos dijera, hijo mío, dame tu corazón. Los sabios de Israel dicen en sus escritos, dale tu corazón a Dios y Él te dará el suyo. Es lo que hizo es lo que hizo el rey David. El rey David entregó su corazón a Dios y Dios le entregó su corazón a él. Estaban unidos. Recordar que así como el rey David se le dio un nombre, un propósito, nosotros también tenemos un nombre, un propósito. Pero para tener un corazón conforme a Dios, tenemos que purificar nuestros corazones. ¿Cómo podemos purificar nuestro corazón? Ya nos dijiste que el rey David estaba entregado a Dios. Ahora dinos qué él hizo. ¿Qué él hizo para estar cerca de Dios? Porque yo le puedo entregar mi corazón, pero momentáneamente nada más. Y cuando venga la tribulación, yo voy a, a hacer lo que yo quiera hacer, manifestando que Dios en realidad está lejos de mí. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? David le dice a Dios en Salmos capítulo 51, versículo 10, le dice, crea en mí un corazón limpio, que fue lo que la escritura que tuvimos hace rato. Crea en mí un corazón limpio. Sé que yo, el rey David, humillándose ante Dios y diciéndole, Dios, crea en mí un corazón limpio. En el corazón están las emociones. Quiero tener emociones buenas, Dios. ¿Qué tengo yo que hacer? Sí. Ahora, según la Biblia, en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice que y todo vuestro ser, el ser humano tenemos que entender que para nosotros entregar nuestro corazón tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es tener el corazón conforme a Dios? Y dice ahí en primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos tres niveles en los que el rey David meditaba cada día y en los cuales nosotros también podemos meditar para tener un corazón conforme al rey David. Y estas palabras en hebreo son nefesh, ya lo estudiamos. Nefesh, ruach y la neshama. Ya en clases pasadas ya estuvimos hablando acerca de qué significa nefesh, ruach y neshama. Ok, ahora, en el nefesh es donde está la vida del ser humano. Por eso dice la Biblia que en la sangre está la vida. Entonces, la nefesh está en dónde? En nuestra sangre. ¿Ok? La nefesh está en la sangre. Vamos a ponerlo así, la vida del ser humano.
¿Un animal tiene nefesh? Sí. ¿Porque tiene qué? Porque tiene vida. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahora, el ruach. Perdón, vámonos con neshama. Neshama se relaciona con el mundo mental. El soplo divino que hace que seas un ser vivo, pero con pensamientos, esto es con raciocinio. Entonces, ¿dónde está el neshama? Está en nuestros pensamientos. ¿Ok? Está en nuestro pensamiento y en nuestro raciocinio. Entendemos. ¿Los animales entienden? No entienden. Por eso es que no tienen ¿qué? Neshama. ¿Y qué es Neshama? El soplo divino. Es por eso que los animales no tienen el soplo divino, porque el soplo divino es lo que te hace a ti tener un discernimiento hacia las cosas. El Ruach. El Ruach también se puede decir que es el espíritu, y este se encuentra en el corazón. Es espíritu y este se encuentra en el corazón. Y ahí en el corazón es donde tenemos nuestra clase, que dice que el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y ya vimos qué significa corazón. ¿Se acuerdan? Entendimiento, conocimiento. Entonces el corazón significa conocimiento, entendimiento y emociones. ¿Y esas emociones dónde están? Según la Biblia, ¿están en dónde? En el corazón. Es por eso que el rey David vivía conforme al corazón de Dios, al ruach de Dios. ¿Por qué? Porque tenía el entendimiento de Dios. Pero él sabía que él estaba constituido, su cuerpo estaba constituido de nefesh. Sabía que el quitarle la vida a un ser humano no estaba bien delante de Dios. ¿Por qué le quitó la vida entonces a quién? A Goliat. ¿Será que entonces cuando haya un propósito en las guerras antiguas, había un propósito de quitarle la vida a alguien que no fuera del pueblo de Israel? Estaba permitido. ¿Se acuerdan cuando Moisés le quitó la vida a un egipcio? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Pero cuando se dieron cuenta, lo repatriaron, le dijeron, vete de aquí. Estaba castigado el matar a un ser humano. Por eso nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, sabemos que el aborto que es un asesinato. Es castigado por Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué? Porque ¿qué le están quitando a la persona? Le están quitando el nefesh, le están quitando el ruach y le están quitando la neshama, que es el soplo de Dios. Todo esto fue dado por ¿quién? Fue dado por Dios. No se le puede quitar nada de esto a un ser humano porque fue dado por ¿quién? Fue dado por Dios. Eso es un plus a nuestra clase. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo yo que en el corazón están los sentimientos? ¿Por qué digo yo que en el corazón el espíritu está en el corazón y que en el corazón están los sentimientos? Lo vamos a ver. Por eso es bien importante poner atención. Donde dice que el rey David tenía el mismo corazón de Dios. Tenía los mismos sentimientos que Dios. Ok, ¿por qué? Porque vean ahí. En Salmos 51, versículo 10, fíjense lo que dice, ¿ok? Crea en mí, oh Dios, ¿qué dice? Un corazón limpio. Como si el corazón del rey David estuviera, ¿qué? Sucio. ¿El corazón se puede ensuciar? Sí se puede ensuciar. ¿Qué tenemos nosotros en el corazón?
Ya lo dijimos, tenemos nuestros ¿qué? Nuestros pensamientos. Si nosotros tenemos nuestros pensamientos sucios, tenemos un corazón sucio. Si nuestro raciocinio no está de acuerdo a la voluntad de Dios, eso se puede ensuciar espiritualmente, ¿ok? Entonces, dice el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y dice, y renueva un espíritu recto delante de mí. Y dice, y crea un espíritu recto delante de mí. Quiero hacer tu voluntad, Dios. ¿Cuándo lo hacía? ¿Cuándo lo hacen los judíos? 3 veces a la semana, diario. En la mañana, en la tarde y en la noche. Ellos oran 3 veces. ¿Y qué es lo que dicen? Dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dios es uno nada más. Y dices tú, pues, ¿qué tiene que Dios a uno? Sí, es bien importante saber que Dios es uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que vivimos en unicidad con Dios. Estamos unidos a Dios. Yo estoy recordando, dicen los judíos, yo estoy recordando en mi rezo, dicen ellos, de que yo estoy unido a Dios. ¿Qué hago, Dios? Dice el profeta. ¿Qué hago? Tú nomás dime qué haga y yo lo hago. Este es el bueno. El rey David es el que, ok. No, Dios, él no dijo eso. Este va a ser el próximo rey de Israel. ¿Y qué dijo David? Soy el próximo rey de Israel, ya la hice. No, él aún fue a donde estaba Saúl y que dijo, mi señor. No le dijo, yo soy el próximo rey y te van a quitar, Saúl. No hizo eso. ¿Qué fue lo que... Y el rey Saúl, te voy a matar. Y sacaba su espada y David, no haga eso, mi señor, no haga eso, mi señor. Yo sé que su espíritu está turbado, tiene malos sentimientos, tiene malos pensamientos. Déjeme le toco qué. Déjeme le toco el arpa. El rey David haciendo eso porque sabía que Dios tenía el control de todo. Entonces, repito, recuerden, en Samuel capítulo 16, primera de Samuel capítulo 16, versículo 23, dice que el espíritu malo que venía a Saúl lo atormentaba. No es que un espíritu venía y se le metía y el rey Saúl comenzaba a echar espuma por la boca, no, le llegaban qué malos sentimientos. ¿Cuáles sentimientos? Los sentimientos de enojo. Él va a ser el rey de Israel. ¿Me van a quitar a mí para poner a él? Los celos. No, yo estoy más grande. Porque recuerden que cuando Goliat vino, denme a un hombre para pelear. ¿Y qué dijo David? Nadie va a pelear contra él. Él es un incircunciso. Él no sabe nada. Nosotros tenemos a Dios. El mismo rey Saúl, que era un hombre grandote, dijo, yo tengo miedo. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque no tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Y qué dijo el rey David? Yo sí voy a pelear con él. ¿Y qué dijo el rey Saúl? Ok, pues llévate mi espada, y llévate mi coraza, llévate lo que necesito. Y se los pusieron literalmente al rey David y le quedaban todos flojos. Porque estaba chiquito. Eso no era lo que lo hacía poderoso a él. Lo que lo hacía poderoso a él era el Neshama que Dios le había dado. Ese soplo, tú eres David. Él sabía que él tenía el corazón de Dios. Y él sabía que él tenía la vida que solamente me provenía de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Se quitó rápido lo que le dio, no lo necesito. Y cuando le dijo, yo voy a pelear con sus hermanos, me imagino que dijeron, mi hermano va a pelear contra él. Nosotros estábamos más grandes que él. ¿Cómo es que él lo vamos a dejar que pelee? Y no lo querían dejar por un tiempo, pero después de eso dijeron, órale, estás de terco, órale pues, que te mate aquel gigantón. Y que fue algo bien importante lo que hizo el rey David. En el nombre de Dios,
hoy yo voy a cortar tu cabeza. No dijo, yo soy el rey de Israel y aquí no. Él no dijo eso, él vivía en unicidad con Dios. Agarró su onda con una piedra y se la lanzó y le pegó aquí y aquel cayó. Pero ¿de dónde venía la destreza? Recuerden que, ¿para qué usaba las piedras David? ¿Qué es lo que él hacía? Cuidaba las ovejas. ¿Y para qué usaba la onda? Oh, ahí viene un tigre. Y los tigres iban corriendo. Oh, ahí viene un león. Y esa misma habilidad que Dios le había hecho la usó para matar a aquel gigante. Va tarde, va rápido y antes de que aquel esté, ¿qué pasó? Va y le corta la cabeza. ¿Cómo el rey David hizo eso? Porque Dios le había dado la fuerza de hacer eso. Dios le había dado la sabiduría. Y repito, cuando viene un espíritu malo al rey Saúl y quiere matar al rey David, dice que David tocaba el arpa y Saúl se sentía mejor. Era natural que por medio de la música del rey David, el rey Saúl se sintiera mejor. Entonces, un corazón rectificado es la base de todo para tener un corazón conforme a Dios. Un corazón rectificado. Nosotros tenemos un corazón, pero puede ser un corazón rectificado. ¿Eh? Entonces, y es la base de nuestro crecimiento espiritual. No podemos pretender tener un crecimiento espiritual si no tenemos antes un corazón rectificado. Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar de alguna manera nuestras emociones? Para controlar nuestro ruach, nuestro corazón, para tener un corazón conforme al de Dios. Ahí va. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las emociones son la parte central en nuestra vida. Nosotros nos regimos por emociones. Por ejemplo, si nos damos cuenta, la gente come lo que le gusta. Esto me gusta. Esto me gusta, esto voy a comer. No, esto no me gusta. No, nos regimos nosotros por emociones, por sentimientos, ¿ok? Entonces, si nosotros sabemos controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos, vamos a tener un corazón conforme al de Dios. Entonces, repito, la gente le gusta juntarse o estar con aquellos que los hacen sentir bien. La gente frecuenta sitios donde está a gusto. Si nosotros podemos canalizar bien nuestras emociones y nuestros sentimientos, podemos crear una vida muy distinta a la que tenemos, y eso se empieza por purificar un corazón. Nosotros tenemos una vida de sentimientos malos y buenos. Pero si nosotros sabemos canalizar esos sentimientos buenos y malos, nosotros vamos a comenzar purificando nuestros corazones. Porque el corazón que tenía David era un corazón purificable, no purificado. Un corazón purificable, porque él reconocía que él fallaba y que él le decía a Dios, dame un corazón diferente, dame unos sentimientos diferentes, quiero ser mejor. Esto es lo que David pedía y no era en vano que en Salmo 51, versículo 10, le decía a Dios, crea en mí un corazón recto dentro de mí y renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Ok? Crear es, dame un corazón totalmente renovado, puro y sincero. Y ahí vemos que el ruach, que es el espíritu, esto es mis emociones, renueva mis emociones, le dice el rey David a Dios. Dice, renueva mis emociones, renueva un espíritu correcto. Dice, renueva dentro de mí.
Ahora, son equivalentes el corazón y el espíritu. Y hay muchas cosas que hicieron que el corazón del rey David fuera puro. ¿Ok? Repito, hubo muchas cosas que hicieron que el corazón de David fuera puro. Porque repito que el corazón de Dios es puro, si es que Dios pudiera tener un corazón. ¿Ok? Ahora hay dos conceptos de vida en el ser humano. Una es la de vivir en un mundo dual y el otro es de vivir en un mundo de unicidad. ¿Qué es vivir un mundo dual? Un mundo dual es decir, por ejemplo, en Génesis, cuando la serpiente le dice a Eva, con que Dios no quiere que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, algo que nos, que nos dice es que no van, le dice la serpiente a Eva, con que Dios te ha dicho a ti que no comas del árbol del bien y del mal. No, Dios no quiere que tú comas del árbol de la vida, del fruto de la vida. ¿Por qué? Porque el día que tú comas del árbol del fruto de la vida, van a ser abiertos tus ojos y seréis como Dios. Y ya vimos esto en unas clases pasadas. ¿Es malo ser igual a Dios? No es malo ser igual a Dios. Pero sí es malo ser igual a Dios en dualidad. Recuerden, ¿quién más quería ser como Dios a nivel separación? ¿Mm? Caín. ¿Quién más? Nimrod. ¿Quién más? Esto es, una dualidad. Está Dios acá y yo estoy acá. Ah, yo puedo, yo hago lo que mejor me parezca en la vida. Y hay mucha gente que vive en dualidad. No quieren vivir en unicidad con Dios. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es unicidad? Ejad, en hebreo, ejad, es uno. En hebreo es uno, como lo dice Juan en el capítulo 17, versículo 23. Dice así, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Le dice Cristo Jesús. Así como la gloria que tú me diste, yo les he dado mi gloria a ellos, para que ellos sean uno en pensamiento, sean uno. O así como ellos, vean que nosotros, para que ellos vean que nosotros, que tú y yo, Dios, somos uno. ¿Ok? Entonces, ahora, nosotros vivimos en un mundo dual. Nosotros vivimos en un mundo dual. Tenemos que entender eso, ¿ok? Nosotros vivimos en un mundo dual. Lo podemos ver en nuestra propia vida. Por ejemplo, tenemos lo espiritual y lo material. El hombre y la mujer. Lo de arriba y lo de abajo. Lo de un extremo, lo de otro extremo. La derecha, la izquierda. Mires por donde mires, vemos dualidad. Las personas somos distintas las unas de las otras. Veas por donde veas, verás dualidad. Entonces vivimos en un mundo dual. Pero ¿eso qué significa que nosotros tengamos? Pero esto no significa que como nosotros vivimos en un mundo dual, ese mundo dual nosotros no lo podamos llevar a una unicidad. Por ejemplo, tú vives en un mundo dual y dices, no, pues yo tengo mis emociones y yo voy a trabajar con mis emociones. Hay mucha gente que hace eso. Va con los psiquiatras. Va con los psiquiatras. ¿Por qué? Porque ahí es donde encuentran ellos paz. ¿Sí? Nadie va a manejar mi dinero. Yo lo voy a manejar. Yo tengo la capacidad para manejar mi dinero. Y vivimos en un mundo dual. Ahora, esto no significa que nuestros pensamientos, nosotros,
no los podamos unificar y darles un buen cauce. No los podamos unificar y decirle a Dios, ¿qué hago con estos pensamientos que estoy teniendo? Porque estos pensamientos que estoy teniendo me van a llevar a algo malo si yo actúo por mi propia sabiduría. ¿Qué hago, Dios? Es lo que hacía el rey David. ¿Ok? Entonces, es pasar de un pensamiento dual a un pensamiento de unicidad con Dios. No pensar de que nuestros sentimientos somos es lo que somos. Que nuestros pensamientos no son lo que somos. Oh, tengo este pensamiento y, híjole, soy bien malo. Híjole, tengo este pensamiento, soy bien bueno. Los pensamientos no son lo que tú eres. Los pensamientos no son controlables por el ser humano. Los pensamientos son solamente, llegan a ti. Pero si tú les das una buen cauce, un buen ah, desemboque a esos pensamientos, vas a estar en unicidad con Dios. Porque hay mucha gente que dice, no, soy bien malo porque pienso esto, porque pienso lo otro. Y no, aquella persona que diga que no tiene pensamientos malos, ya los tiene. Porque la misma palabra no lo dice. La misma palabra de Dios no lo dice. Pensamientos buenos y pensamientos malos van a llegar a nosotros. Y el pensar de que no tenemos pensamientos malos es una mentira. ¿Mm? No podemos pensar eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es, oh, me ha llegado este pensamiento a mí, a mi mente. Oh, es un pensamiento. ¿Pensamiento? Dios, ¿qué hago con este pensamiento? Ah, pues solamente va a llegar a ti. Es lo que hacen. Es lo que hacen los psicólogos. Porque ¿dónde sacaron eso? Lo sacaron de la palabra de Dios. Y el rey David dice, purifica en mí un corazón nuevo. Quiero tener pensamientos buenos. ¿No le decía eso el rey David a Dios? Eso le decía el rey David a Dios. Y él, por tener un corazón conforme a Dios, ¿él no tenía pensamientos malos? Pregunto yo esto. ¿No tenía pensamientos malos? Otra vez. ¿El rey David no tenía pensamientos malos? Entonces, no podemos nosotros pensar de que nosotros somos mejores que el rey David. No podemos pensar eso. Pero el rey David le daba un buen desemboque a esos pensamientos. ¿Qué le decía a Dios? Renueva en mí un corazón nuevo, Dios. Pensamientos buenos. Y cuando le llegaba pensamientos buenos, Dios, aún con esos pensamientos buenos, ¿qué hago? ¿Sí se dan cuenta de eso? Mucha gente dice, no, yo no tengo pensamientos, porque hasta mismo la línea de palabras de Dios, cuando ya tú piensas esto malo y tú ya estás pecando, pues todos somos pecadores. El rey David nos está dando ah, una forma de vida conforme a Dios. Si él tiene un corazón conforme a Dios, pero repito, ¿qué es lo que él hacía? ¿Qué es lo que hacía tan especial? Para que él estuviera bien delante de Dios. Sencillo, le daba un buen desemboque a esos pensamientos. ¿Ok? Ahora, no acabamos todavía. Entonces, el, pasar del pensamiento dual a un pensamiento de unicidad con Dios. Me han llegado estos pensamientos, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer, Dios? Ok, voy a llevarlos en unicidad a ti. Voy a pensar qué es lo que tú quieres que yo haga y es lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Ahora, el conocimiento nos puede llevar a saber cómo hacer para tener esa vida en unicidad con Dios. El conocimiento, porque si no sabemos cómo hacerlo, vamos a hacerlo a nuestra conveniencia y esto puede ser desastroso. Porque si no tenemos el conocimiento de Dios, los pensamientos que nos llegan a nosotros los vamos a manejar como nosotros pensemos, que es lo correcto. Entonces, el saber, el conocimiento, nos va a llevar a hacer lo correcto y saber que todo lo que pase en nuestras vidas, escuchen lo que les voy a decir, todo lo que pase en nuestras vidas es porque Dios así lo permitió. Es la única forma de vivir en unicidad con Dios.
Todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios así lo permitió. Y quiero darles un ejemplo. Le estaba yo comentando a mi esposa, le dije, me acuerdo mucho de este hermano, le digo, de que un familiar de él estaba agonizando, estaba falleciendo ahí, y le comentábamos, oye, pues no estés triste, él está en un mejor lugar porque está con Dios. Y la respuesta todavía la tengo aquí. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y digo yo, en ese momento yo no lo entendía, pero ahora cuando veo la escritura, él entendía y sabía que Dios tiene el control aún de la muerte de mi familiar. Y si Dios no quiere que él esté aquí conmigo, yo voy a respetar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Lo conocí por varios años, fue mi familiar, ahora está en la presencia de Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. ¿Se dan cuenta de ese pensamiento de unicidad con Dios? Ese pensamiento de unicidad con Dios, que todo lo que pase, aún la misma muerte, Dios tiene el control. ¿Ok? Entonces, repito, ahora el conocimiento nos puede llevar a saber cómo hacer para tener esa vida en unicidad con Dios. Y saber que todo lo que pase en nuestras vidas es porque Dios así lo permitió. Y solamente así tendremos un corazón como Dios, porque sabemos que Dios lo llena todo. No hay nada de lo que no hay nada de lo que nos pueda pasar en nuestra vida, el cual no haya pasado sin que Dios lo haya permitido. Porque Él es soberano. Y Él tiene el control de todo. Porque si solo damos gracias a Dios en las cosas buenas y sabemos que ahí estuvo Dios. ¿Por qué? Porque nos benefició a nosotros y no damos a Dios gracias en las cosas malas. ¿Qué nos sucede? ¿Qué? ¿Que ahí no estuvo Dios? Entonces lo estaríamos limitando. A este hermano, le estaba pasando algo malo? ¿Y él sabía que Dios estaba ahí? Él sabía que Dios estaba ahí, pero él aceptaba la voluntad de Dios. A lo mejor no la entendía al 100, o a lo mejor algunas cosas no las vamos a entender al 100, pero sabemos de que Dios está presente en todos lados. Dios no está ausente de aquel que está tomando, Dios no está ausente de aquel que está haciendo esto, Dios no está ausente, no, Dios lo llena todo. Y el rey David sabía eso. Un ejemplo de cómo el rey David vivía en esa conciencia de vida de unicidad, la podemos entender y la podemos leer. Abran su Biblia ahí en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 5 hasta el versículo 14. Vamos a leerlo. Y quiero que pongan atención en esto que le pasó al rey David. Ok. 2 de Samuel, capítulo 16. Ya la tenemos, ¿verdad? Ok. 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 14. Dice así. Y vino el rey David hasta Baurim. Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. ¿Ok? El cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. ¿Quién iba pasando por ahí? El rey David. El rey David ya era rey en este espacio. El rey David ya era rey, ya lo habían ungido como rey y él ya venía de una batalla y venía con sus soldados, todo ensangrentado. En aquellos tiempos se agarraban, ya saben cómo, las batallas medievales.
Y viene el rey David con sus soldados y un hombre les sale al camino. ¿Este hombre de quién era? De la casa de Saúl. ¿Ok? ¿Y qué pasó ahí? Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Iba el rey, ¿y quién iba a su derecha y a su izquierda? Sus soldados. Él era el rey. Y pasó un hombre y le empezó a tirar piedras al rey. Cuidado con que hagas esto. Pero fíjense lo que hizo el rey David. Y decía a Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sangriento y perverso. Así le decía, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Ok? Entonces Abisaí, hijo de Sarbía, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Le dice un soldado, ¿por qué estás maldiciendo a mi señor perro? Le dice el soldado de David. Entonces Abisaí, hijo de Sirba, dijo a David, ¿por, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Te ruego que me dejes Saúl, que me dejes David, yo lo mato. ¿Y quién eran ellos? Eran sanguinarios, eran soldados. No puedes hacer eso contra el rey. Yo te voy a matar, te voy a quitar la cabeza. ¿Me dejas, David, hacerlo? David, fíjense lo que le dice a uno de sus soldados. El rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbía? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga. Que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así? No, no le hagas nada, porque ¿qué tal que Dios le ha dicho a él que me maldiga? Dios tiene el control de todo. Para estas fechas, el rey David, ¿qué era lo que había pasado? A su propio hijo estaba en contra del rey. Le dice, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, vamos a regresarnos. Le dice el rey al que le quiere quitar la vida. Dice, ¿qué tienes? ¿Qué tengo yo con vosotros? ¿Qué tengo yo con ese pensamiento que tú tienes de quitarle la vida a ese hombre? ¿Qué tengo yo con ese pensamiento? ¿Y dónde vienen los pensamientos? Del corazón. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el rey tenía un corazón diferente al de su soldado? El de su soldado tenía un corazón de qué? De ira y de enojo. Déjame quitarle la vida. ¿Y qué decía el rey David? No. ¿Qué tal que Jehová ha dicho que me maldiga? ¿Qué tal que yo he hecho algo y me lo merezco? Pero algo yo sé, que Dios tiene el control. En aquellas épocas, si se maldecía al rey, era un hombre muerto. Pero sigamos. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho.
Quizá mirará a Jehová mi aflicción y me dará a Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Se dan cuenta de eso? Me está maldiciendo alguien. Déjalo que me maldiga. Tal vez me está maldiciendo, pero tal vez Dios lo mandó que me maldiciera. Pero de esta maldición, quizá Dios me va a dar algo bueno. ¿Quién puede tener ese pensamiento? El rey David, nada más. ¿Se dan cuenta de eso? Si en tu trabajo alguien te maldice, ¿qué dices? Pues no, yo no lo voy a atender. Vaya y que alguien lo atienda. O te le vas a los golpes ahí. ¿Se dan cuenta de eso? Porque el corazón de nosotros necesita ser purificado. El corazón de nosotros necesita ser diferente. Hay mucha gente que se la vive en enojos, se la vive maldiciendo a los demás, se la vive insultando a los demás, se la vive sobrebajando a los demás porque ellos tienen más dinero, porque tienen más economía, porque tienen más conocimiento, pero no somos nada. Si tenemos el pensamiento dual, no somos nada. Entonces el rey David tenía un pensamiento de unicidad. ¿Ok? Dice el 14. Y el rey de todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Hasta ahí la lectura. ¿El rey David estaba enojado? ¿Qué es lo que le había pasado? ¿Le habían quitado su reino? Le habían quitado su reino. Su propio hijo, le había quitado su reino. El reino ya estaba dividido porque un hijo le quitó el reinado al rey David por un mal corazón. Y no basta con eso. Viene el rey David de pelear una batalla y ¿qué pasa? Y lo maldicen. Es para el acabose de una persona, ¿no? De que diga, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, aquí yo soy el que mando y voy a matar a todos. Con ese enojo, con aquella furia, el rey David dice, no, Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace. David no veía las cosas, David no veía las cosas como si Dios está fuera de lo que me pase o me deje de pasar. Lo que está pasando es porque Dios hace lo que hizo, dice David. Cuando comienzas a entender que lo que pasa en tu vida pasa y pasa por tu bien y dices, pues ok, pues pasó esto, Dios tiene el control de todo. Dios sabe por qué pasó esto. Comenzarás a tener una vida en unicidad con Dios. Porque entenderás que Dios tiene todo el poder y que Él lo llena todo. Y quiero que seamos, aparte de espirituales, quiero que seamos inteligentes. Y les voy a plantear esto. Algo que ya pasó, ¿lo puedes remediar? Pasó. Pasó y ya. ¿Duele? Sí duele. Pero no tienes el control, pero sí tienes el control del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque ahora sí, lo que pase de aquí al futuro es lo que yo voy a tener control. Es lo que yo voy a tener control en unicidad con Dios. ¿Ok? Entonces cuando comienzas a tener una vida de unicidad con Dios, comienzas a quitar las tristezas de ti. Enfados, frustraciones, rencores, porque sabrás que todo lo que pasó fue por tu bien. Y que nada pasó sin que Dios estuviera presente, como lo vemos en las historias del rey David. Porque usemos la sabiduría y pensemos en lo que nos pasó y digamos, esto que me pasó a mí no me hubiera pasado a mí. ¿En qué te va a ayudar el negar lo que pasó? ¿En qué te va a negar
¿En qué te va a ayudar a ti negar lo que pasó y decir, no, esto no me pudo haber pasado a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Es como si tú vas manejando en un carro y chocas. ¿Cuál es el primer pensamiento que se te viene a tu mente? Ahora, ¿cómo le voy a hacer este tonto que se pasó y entonces viene la furia en ti? ¿Cómo le voy a hacer? Hubiera tenido más control de lo que yo estoy haciendo, hubiera tenido más control y entonces llega la furia, llega en ti el, 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 el no, el vivir en una vida dual. Pero si dices, pues ya choqué, pues ahora qué voy a hacer? ¿El enojarme me va a ayudar en algo? ¿El frustrarme me va a ayudar en algo? Sí, sí me va a ayudar a enfermarme yo. Mucha gente está enferma. ¿Por qué? Porque guarda tanto rencor en su corazón. Porque guarda tanta frustración en su corazón que llegan las enfermedades pronto. Entonces, sin embargo, digamos esto. ¿Qué me pasó? Y lo acepto. Comenzaré a tener paz en mi corazón. Y aprenderé a perdonar al que me hizo tal daño. Y comenzaré a vivir conforme al corazón de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Y comenzaré a vivir conforme al corazón de Dios. Porque lo que pasó, ya nadie lo puede regresar. Pero lo que viene, eso sí lo podemos vivir en unicidad con Dios. Regresemos a la historia donde el rey David es maldecido y veamos la actitud del rey. ¿Vemos un rey con rencor? ¿Vemos a un rey con furia? No, porque vivir en unicidad con Dios lo cambia todo. Así que vivamos en unicidad con Dios y démosle nuestro corazón para, como dicen los sabios de Israel, para que Él nos dé su corazón. ¿Ok? Esta es la clase por el día de hoy. ¿Y qué fue lo que aprendimos? A vivir en una vida, estamos en una vida dual, pero nosotros tenemos la capacidad de vivir una vida en unicidad, llevar esa vida dual en unicidad y decir que Dios tiene el control de todo, porque Dios lo llena todo. Aún cuando tengamos problemas, enfermedades, Dios está ahí. ¿Okay? Bueno, muy bien, esta es la clase y que el Señor os bendiga y nosotros como iglesia de Cristo decimos a su palabra, amén.